situaciones que preocupan. En este caso nos vamos a ir un ratito a Lago Puelo. Está en línea Vilma Díaz y creo que está con su mamá y cerquita, a quien ya saludamos. Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. Hola, buen día. Soy Olga Miranda. Hola, Olga, buen día. Bueno, nos quieren contar cuál es la situación que están pasando en este momento y que, bueno, tiene que ver básicamente con el municipio de Lago Puelo. Sí, mi mamá te va a relatar un poco lo que ha sido la historia de esta de esta noticia. En realidad ahora nosotros nos sentimos atropelladas el día miércoles, no, el día jueves. A ver, mi día, no, ya estoy perdida en el día. Bueno, O el martes. Sí, el martes creo que fue que Sí. mandaste el mensaje, sí. Bueno, yo hice un llamado a ustedes porque para hacer una noticia oficial que sea por medios oficiales, en realidad había gente ya publicando cosas en las redes y bueno, con un maltrato. Entonces yo llamé a la radio y digo, yo quiero que conozcan las dos partes, porque va a salir la gente del municipio dando su versión y nosotros tenemos también nuestra versión. Uh-huh. Entonces, Contanos, Vilma, ser escuchados. ¿qué está pasando? Bueno, en principio lo que quieren hacer es un callejón que está trazado en plano por el municipio desde el año 2001. Fue aprobado por el Consejo Deliberante de Lago Puelo en esa época. Resulta que llega una notificación, le llega una notificación a mi mamá en el invierno y le dicen de que ella estaba en falta porque tenía una plantación, un cultivo de frambuesas sobre lo que era el callejón. Entonces yo acompaño a mi mamá a hablar con la jueza de faltas, que es Valeria Díaz, en este momento la jueza de faltas del municipio. Entonces yo le digo, como notifican también a mi abuela, le digo, no tenés idea de lo que están hablando. De hecho, mi mamá ya había ido a hablar con ella y la maltrató. Entonces me dice mi mamá si la puedo acompañar. Entonces yo ahí le dije a Valeria, mirá, es mentira, le digo, que mi mamá tiene una plantación sobre un callejón. De hecho, nunca fue un callejón abierto, no está en papeles, pero no es un hecho. Entonces le digo, estás llamando a mi abuela, citándola, le digo, mi abuela ya tiene 6 años muerta y ella no puede venir. Así irónicamente se lo dije, porque a ver, mi abuela fue pobladora durante mucho tiempo, ahora mi mamá te va a contar sobre eso. Y desde ahí, desde ese momento, yo hablé con el abogado, uno de los abogados del municipio, y me dice que el callejón se iba a hacer porque ya estaba trazado por ahí. Entonces yo le digo, vos sabés de que esto es injusto. Mi familia nunca fue reconocida en el lugar. De hecho hay gente que dice, sí, no tienen título, y es cierto, nosotros no tenemos el título de propiedad de la tierra, lo tienen otras personas. Así que personas que nunca vivieron acá. Uh-huh. Entonces ahí quedamos así. Yo estaba con otro tema, de hecho te lo comenté por un mensaje. Sí, sí. Entonces no me podía ocupar de dos cosas. Primero era mi hermano y después son cosas materiales, ¿no? Uh-huh. Y estaba en eso cuando surge esto de nuevo con el tema del atropello, nos sentimos atropelladas, invadidas por el municipio el día martes. Fue horrible la situación que vivimos nosotras, muy tensa. Vilma, hay videos en lo que hicieron eso. Déjame aclarar algunas cositas para que la gente lo entienda. Primero, Vilma está hablando, ella nos escribió un mensaje porque tiene un problema con su hermano vinculado a la salud mental, que existe muchísima preocupación. De hecho, Vilma se había comunicado con nosotros por el temor que existe a partir de todo lo que pasó con Tino John.
Eso por un lado. Y por otro lado, esta situación que están viviendo en este momento en el callejón que se llama, ¿es el Callejón de Pozas, correcto? En realidad, el callejón que quieren abrir no tiene nombre. No tiene pero nombre. Sí estamos, la entrada que nosotros tenemos principal es por el Callejón de Pozas al fondo. Al fondo. Bien, y eso existe un diseño, teóricamente un proyecto desde el municipio, desde el año 2001, del cual ustedes no habían sido notificados, ¿o sí? Sí, en un momento sí, de hecho se le ganó un juicio al municipio por ese callejón. En el gobierno de Iván, el anterior gobierno, no recuerdo en qué año, en ese momento le dijeron a mi mamá de que ellos no tenían el dinero para pagar lo que valía la tierra, ¿no? Entonces, ya hay antecedentes de eso. Mi mamá tiene su abogado, es Juan Sánchez Diamonte, es su abogado representante. Y bueno, en ese momento le dijo Iván, como yo les decía ese día a la gente del municipio, a mi mamá le dicen, Olita, quédate tranquila, pero nunca le dieron papeles ni nada. Entonces, en las palabras se las lleva el viento. Y bueno, en ese momento quedó así. Y hay mucha documentación con respecto a que mi familia está sentada hace mucho tiempo acá. No sé si tiene ganas de hablar Olga, que está ahí, a quien ya saludo, para que nos cuente un poquito de la historia de su tierra. Olga, buen día, otra vez. Hola. ¿Cuánto tiempo llevan ahí ustedes o la familia? Mi mamá estuvo acá en Isla Norte, mi mamá estuvo viviendo cerca de los 40 años. Y yo después me vine a acompañarla a ella por asunto de ya que venían con esto, de que se quería meter a alguien acá a quitarle las tierras, que era un hombre que, no sé, no era reconocido acá en la zona. Se llama Mario Antonio Nobile Soler, se llama él. Teóricamente es el propietario de la tierra. Sí, a él le dieron el título, según dicen el municipio, en el 2003, algo así, no sé qué enredo tienen ahí. Y también una señora de apellido Águila, Luisa. Bien, ¿esto se lo notificaron ahora en esta oportunidad que estuvo la municipalidad el martes? Ya esto nosotros lo veníamos sabiendo porque mi mamá cuando estaba en vida acá, todavía ella podía, ese hombre vino un día y ella vivía sola porque el compañero de ella ya había fallecido. Entonces ese hombre vino a decirle de que él era el dueño de estas 2 hectáreas de tierra acá. O sea, se apareció un día así de sorpresa y sí, le dijo que yo soy el dueño. Y le dijo que ella, sí. Entonces mi mamá se mantuvo alerta, ella le hacían la vida imposible acá para que aburrirla y que ella se vaya, le robaban sus cositas, ya ella no podía. Entonces yo agarré y me vine con ella y le digo, bueno, vamos a defender esto, si era ocupación de ella igual. Entonces yo me vine ya hace 24 años que yo, porque mi mamá después me hizo un papel a mí, porque el municipio ya le había dado el título de propiedad según a esta gente. Y esto nosotros anduvimos viendo abogados, íbamos, veníamos por la justicia, pero no había justicia para mi vieja, no había ni una justicia para ella. Era todo como que éramos intrusas nomás de acá nosotros. Y así nos trataron ahora también gente, ese señor Nampuelo que sale como periodista, ese dijo que nosotros éramos unas intrusas acá. Nada que intrusas, y nosotros acá estamos viviendo hace muchísimo tiempo, y el mismo juez suplente de acá, Lago Pueblo, me dijo el año pasado a mí que habían venido con una señora que habían contratado a otra gente como abogado, que no se meta mejor acá porque acá había gente ya de muchos años por nosotros, y había mucho trabajo, había muchas cosas acá, así que se le iba a hacer imposible de poder defender esta causa. Entonces la señora se retiró de ese lugar, de acá de la taxa. Bien, y ahora aparece otra vez la municipalidad esta semana a notificarlos de que, Olga, ¿tienen que dejar esa tierra? Claro, porque ahí entonces... ¿O tienen que dejar decían que había un callejón atrasado acá, pero nunca ese callejón estuvo abierto, nunca.
Incluso ahí estaba viviendo un muchacho que lo despojaron, pero les dieron en otro lugar, sí, y lo sacaron. Y después a mí yo pensé que hasta ahí iban a llegar porque hasta ahí es el terreno del Pato Prieto, de un vecino acá. Entonces, nada, yo pensé que hasta ahí iban a llegar y nada, y nos vimos totalmente atropellada, invadida por la policía, un montón de gente municipales, y ya ese señor que anda como periodista ahí, hablando pura estupidez en contra de nosotros. Yo no Olga, sé quién es porque él jamás nos buscó a nosotros como personas así para hablar y conocernos a nosotros también. No sé qué es encargado ella de tanto encono, tanto enojo con nosotros. Olga, ¿llevaban el martes cuando fueron, llevaban algún papel, alguna orden? Una notificación de la jueza de faltas nada más, y lo que nosotros exigimos es una orden judicial, si realmente esto tiene peso, o que sea mediante un juez, o el juez Guillermo Gregorio o algún juez de Esquel, pero no. ¿La notificación qué decía concretamente? De que había que desalojar esa parte de cultivo y iban a pasar por ahí por donde correspondía el callejón, y yo no recuerdo si eran 15 o 12 metros. Ajá. ¿Y les dieron algún plazo? ¿Les dijeron? No nos dieron plazo. Yo por lo menos no vi ninguna notificación donde haya habido plazos. Por eso mismo yo te decía, te había comentado de que yo estaba en esto, en la pelea de traer a mi hermano para Lago Puelo, y hace cuestión de un mes y 10 días que mi hermano está acá, y nos llevó varios años en poder resolver esta situación de mi hermano. Y entonces yo decía, yo estoy en una lucha en la que es primero mi hermano, y después son las cosas materiales, ¿no? Y por eso hay cosas que ni siquiera las sé muy bien, sé cuáles son nuestros derechos, pero no las notificaciones que hayan hecho, o si se firmó algo, la verdad que no. Más allá de haber acompañado a mi mamá ese día a hablar con la jueza de faltas, no. Bien, ¿cómo quedaron ahora las cosas? El martes cuando estuvieron con la policía y demás, ustedes pidieron un tiempo, el abogado de ustedes está organizando algo, está preparando alguna estrategia. ¿Cómo sigue ahora la historia, Vilma? Sí, nosotros, bueno, nos vinieron a visitar esa tarde Pablo Lapizondo y Luciano Gambino. En representación pero, del no querían municipio. que lo filmen y que los graben, nada, es como así a última hora, ya casi de noche, de hecho se fueron de noche, a venir a resolver las cosas que el intendente los mandó a resolver. Y nosotros le dijimos esto, de que nosotros queremos las cosas escritas por papeles, si hay algún compromiso en algo, y sí, el abogado nos está asesorando, y bueno, si hay que negociar, tenemos que negociar. De hecho lo estábamos haciendo, habíamos ido el día anterior, el lunes, que es mi día libre de trabajo, a hablar con el abogado, y ahí en ese momento fuimos a hablar con Luciano Gambino, y bueno, estábamos en eso cuando nos avisan. Yo vengo todas las mañanas a la casa de mis padres a dejarle mi perrita, y me encuentro con esta situación, así que me quedé así como me encontré con la situación hasta que no se terminó, de que se fueron de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se quedaron insistiendo, era bueno, sí, nos vamos, no nos vamos, y así nos estuvieron. Querían que nosotros saliéramos del lugar en ese momento, nosotros no salimos porque nos decían, bueno, vayan a hablar con el viceintendente. Yo le digo, ¿quién es el viceintendente? Y ahí me dijeron, Pablo Lapizondo. Porque yo no tengo nada que ver con la política, mi familia tampoco. Nosotros somos gente nativa y siempre hemos tratado de hacer las cosas lo más correctas posible. Y bueno, pero acá se mezcló todo, la política, que uno es del partido Crecer, que el otro no sé de quién, y bueno, así. Y hay una vecina que es la que insistía, que es Daniela Prieto, hija de Patricio Prieto. Ella era la que los incentivaba, era como que, a ver, y ella nunca reconoció a mi madre como ocupante, ¿no?, del lugar.
Y está ese tira y afloje de que vos no sos nadie y yo sí soy una persona que vivo aquí, no me podés decir que no soy nadie. Ellos, no es que se le está negando el paso, porque ella de hecho tiene su casa por el mismo callejón hacia la parte izquierda. No, nosotros no le estamos negando el paso a ellos porque ellos no tienen ninguna edificación sobre el espacio, ¿no? Ustedes están dispuestos a charlar y a llegar a un acuerdo, pero no dejar el lugar que ocupan desde hace tantos años. Claro, no, de hecho es una negociación porque el municipio, cuando yo hablo con el abogado en el invierno, que fue Hugo Cancino, me dice que el callejón se iba a hacer. Y yo le digo, bueno, ahí fue que le dije, bueno, es injusto esto, Hugo, vos ya sabés. Vos sabés que yo estoy en la lucha esta y vos me estás ayudando con esto. Yo no quería hablar del tema porque no me daba la cabeza para tanto. Entonces era como que, bueno, mi familia si acepta esto, no, vamos a ver. Entonces, lo que él me dijo es, necesitamos un plano de mensura. Cuando el agrimensor hace el plano de mensura, hace el croquis, lo hace como que si estuviese el callejón ya abierto, como que existiera, para que el municipio lo apruebe. Entonces ahí empieza el tema. Cuando mi mamá va de nuevo la semana pasada, que la notifica el agrimensor, le dice de que están diciendo que vaya a firmar, le dicen, bueno, esto es por el callejón, esta carpeta tiene que firmar aquí, y esto por la mensura, la aprobación del plano. Entonces mi mamá ahí le dice, no, yo no voy a firmar nada, porque bueno, están haciendo eso de que a ver, si mi mamá firma, enseguida pasan la máquina, no hay ningún acuerdo, como hubo mención, hay una plantación de frambuesas, mi familia vive de eso, de cultivo de fruta fina. Quedaría expuesto completamente el lugar a que se meta cualquiera. De hecho, acá es muy habitual que la gente tenga sus animales, los largue a la calle, andan vacas, caballos, ovejas. Entonces, desde ese lugar nosotros decimos, no, nosotros si negociamos, y que quedemos todos de acuerdo, pero no que nos invadan de esa manera. Bien, y que quede por escrito. Y que quede por escrito, sí. Bien, bueno, planteado el tema, nos quedamos obviamente atentos a ver cómo podemos ayudar. Gracias, Vilma, gracias, Olga, también. Bueno, gracias a ustedes también. Buen día, gracias. Bueno, gracias, hasta luego, les mandamos un abrazo. Esta situación se está viviendo en Isla Norte, allí en Lago Puelo, el reclamo concreto de una familia que hace más de 40 años que está en ese lugar. El objetivo del municipio es otro en este momento. Están pidiendo una negociación, pero con las reglas y los términos claros y firmados en un papel.